Buenos días compañeros, esperando que se encuentren bien y continuando con la clase estaríamos trabajando el día de hoy con el ejercicio número 2 que también se encuentra en su lista de ejercicios. En este caso haremos una metodología un poquito diferente, ya no estaríamos utilizando uno de los documentos de PDF que es el Distillation, estaremos usando el otro documento para el caso de ejercicios en los cuales ustedes tengan que diseñar o carezcan de datos del equilibrio termodinámico. Vamos a ver que hay unas metodologías, que la metodología del ejercicio para resolverlo es muy parecida al pasado. De hecho, es una metodología que pudieran estar ustedes arrastrando a lo largo de los 10 ejercicios, pero con cada ejercicio nuevo que hagamos vamos a ir intentando ver algunas modificaciones. En este caso tenemos un destilador también flash, que va a separar lo que sería metano de propano. Podemos observar aquí las condiciones de 0 Celsius y 2500 kilopascales. Nos está dando información de la alimentación, dice 30% mol de metano, 70% mol de propano. Y lo que nos está pidiendo es que calculemos la relación B entre F. Si se fijan, nos hace falta los datos de lo que sería la concentración o la fracción molar del vapor y del líquido. Ya teniendo esas fracciones, resolveríamos por un balance de materia y podríamos encontrar esa relación. Entonces haríamos el dibujo primeramente. Entonces vamos a poner aquí un diagrama del proceso. Diagrama del proceso. Este proceso tendría la misma forma que el anterior. Sería un destilador flash, como se dibujó en la clase pasada. Va a tener dos salidas, lo que sería el líquido y lo que sería la parte de vapor. Vamos a poner aquí el vapor y lo que sería el líquido. Va a tener una alimentación. Esa alimentación es F. Y según nuestro ejercicio, dice que son 520 kilomoles el valor de aquí. Entonces podríamos 520 kilomoles. Esos son kilomoles por hora. De acuerdo a la información, nos está diciendo que existen 30% de esos 520, el 30% es de metano y 70% es de propano. Entonces pondríamos algo así. Sería Z es igual a 30% y le ponemos aquí metano. Y Z es igual al 70% propano. Lo que yo necesito saber para poder calcular el valor que nos está pidiendo el ejercicio es B entre F. B es una incógnita, L es una incógnita, y tendríamos aquí las fracciones molares. La fracción molar en el vapor también no sé cuánto vale, y la fracción molar en el líquido, valor desconocido de la misma forma. ¿Qué otros datos tengo del ejercicio? Bueno, tengo que es una temperatura de 0 Celsius o el equivalente a 273.15 Kelvin, y tengo una presión de 2500 kilopascales. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos que hacer, o sea, lo que nos está pidiendo el ejercicio al final del día es V sobre F vale ¿cuánto? Y aquí pondríamos nuestra gran incógnita. V entre F vale ¿cuánto? Si nosotros, por ejemplo, recordáramos el ejercicio anterior, aquí lo tengo en la parte superior, en el último ejercicio que vimos, en esta parte de aquí, en estos dos, hicimos una resolución por simultáneas de las ecuaciones y obtuvimos los flujos. Algo así como 600 y otros 300 y fracción, ¿no? Los flujos. Cuando nosotros resolvemos por simultáneas obtenemos el valor de V. Ese valor simplemente lo vamos a tomar y lo vamos a dividir entre la entrada. Y con eso podríamos contestar la pregunta. Ahora, si también recordamos el mismo ejercicio anterior, los valores de las fracciones molares, es decir, estos valores de aquí, los obtuvimos de un diagrama de equilibrio. Así que el mismo procedimiento haríamos nuevamente. Aplicaríamos un balance de materia global, un balance de materia por componente,
Y después buscaríamos el equilibrio termodinámico para resolver las ecuaciones simultáneas que nos quedaron. Vamos empezando con esa parte. Entonces pondríamos balance de masa global. Entonces pondríamos balance de masa global. Tendríamos de entrada una entrada y serían dos salidas. Y sería F igual a V más L. Sustituimos valores. 520 kilomoles por hora igual a V más L. Y ese de ahí sería la ecuación número 1. Luego, como nosotros tenemos que encontrar una segunda ecuación para poder resolver por simultáneas la número 1, necesitaríamos hacer el balance por componente global. Entonces haríamos balance global de masa componente, y aquí le pondríamos algo así como lo estaremos haciendo de metano, el que se encuentra aquí en el ejercicio de metano, y ese sería CH como cual 4, CH4. Entonces el balance de masa sería F por Z igual a V más VY más L por X. Multiplicamos todas las partes y decimos 520 kilomol por hora de la corriente F por la composición de esa corriente Z, que sería el valor de nuestro ejercicio aquí como dato, el 30% de metano. Eso es 0.30 igual a VY más LX. Sabiendo que nosotros no tenemos como tal los valores de Y y de X, y que esos valores se obtienen del equilibrio termodinámico, pues es lo que estaríamos buscando nosotros, ¿no? Ahora multiplicamos ambos valores, 520 por 0.3, y nos da 156 kilomoles por hora. Bueno, no necesitamos el paréntesis, 500 por hora igual a VY más LX. Esa sería la ecuación número 2. Ambas ecuaciones nosotros teníamos que resolverlas por simultáneas, entonces vamos a colocarlos aquí. Vamos a delinearlos con azul. Esta parte de acá. Ok. Y nosotros teníamos que resolver por simultáneas las dos ecuaciones subrayadas en azul. Una vez que obtengamos esos valores, dividimos V entre F y obtendremos el resultado del ejercicio como tal. Ahora, lo siguiente sería de dónde sacamos Y y X. Esos salen de lo que es el equilibrio termodinámico. Entonces, la siguiente parte es poner aquí, desarrollar el equilibrio termodinámico. Equilibrio termodinámico. Ok, entonces en el equilibrio termodinámico nosotros tenemos que buscar las siguientes consideraciones. Los componentes son metano, es propano, y deben de tener o deben de cumplir las condiciones del 30, perdón, de 0 Celsius y 2500 kilopascales. Es necesario que nosotros busquemos esa información y que sea acorde a estas consideraciones para que podamos utilizar esa información. Eso lo estaremos haciendo nosotros en el documento de destilación. Primeramente nos vamos a ir a lo que sería el documento como tal de destilación. Bueno, y ya ahora en el documento que estaríamos trabajando sería destilación. Recordemos que en destilación ustedes van a buscar toda la información de los diagramas de equilibrio termodinámico que se encuentren publicadas. Ahí es donde vamos a buscar lo que nos haga falta para nuestros equilibrios en los ejercicios. Lo primero es abran el documento de destilación, y si lo abren, más o menos sería, eso es lo primero que mirarían. Recuerden que tienen que bajar su aplicación diferente al lector de Windows para que puedan copiar información.
Entonces hacemos expansión de destilación y vamos a datos termodinámicos. Y en datos termodinámicos nosotros vamos a buscar la tabla donde vienen las constantes de presión para el equilibrio de sistemas binarios. Lo que estaríamos buscando aquí sería metano y propano, independientemente del orden. Es importante también hacerles la aclaración de que no les estaría yo dando el nombre de las tablas, ni los números de página de las tablas, ni cómo encontrar las tablas. Solamente les estoy dando los títulos. Y es importante de que así como ustedes están haciendo sus apuntes en el cuaderno, también estén haciendo apuntes de en dónde consiguen la información. Porque cuando ustedes tengan que hacer los ejercicios va a haber de pronto muchas tablas y muchos documentos y puede ser que se pierdan. Entonces ahorita estaremos buscando propano y metano. Entonces tenemos acetona, tetracloruro de carbón, cloroformo, etanol, acetato de etilo, etilenglicol, hexano, metanol, otra vez, acetato de metilo, propanol, tetracloruro furano, agua y nada. Ok, entonces aquí por ejemplo no tenemos nosotros un equilibrio. Otra cosa con la que pueden ustedes saber o darse una idea de si va a haber o no información es en las presiones. Miren, si nosotros revisamos la tabla desde el inicio, vamos a ver que los equilibrios termodinámicos aquí presentados están a una atmósfera. Una atmósfera. Hay uno que vi ahorita que está como a... Sí, todos son una atmósfera. Entonces, si su ejercicio les trabaja una presión ligeramente por encima o por abajo, muy diferente a lo que es una atmósfera, tengan la certeza de que no va a estar aquí. Ahora, si está en una atmósfera, pues buscan el sistema. En este caso, la conclusión es no está el equilibrio metano-propano en la información del capítulo de destilación. Entonces cerramos el capítulo. Cuando no está, entonces van a abrir un documento que se llama datos físicos y químicos. Y tendría esta forma. Ahora, en clases anteriores miramos que para poder calcular el equilibrio termodinámico, nosotros necesitamos de valor de temperatura, de valor de presiones y una presión en específico que se llama presión de vapor. La presión total ya la conocemos, son 2500 kilopascales. La temperatura ya la sabemos, son 0 Celsius. Pero no conocemos las presiones de vapor del sistema. ¿Ok? Las presiones de vapor, si ustedes hacen la expansión de todo el capítulo, van a ver varios títulos. Y vamos a buscar uno que sea algo así como presiones de vapor de sustancias puras. El tercero, que sería este de aquí, se llama el apartado presiones de vapor de sustancias puras. No lo confundamos con el de abajo, que es de presión de vapor de soluciones, sustancias puras. Nosotros tenemos una mezcla de dos sustancias puras, entonces aquí podríamos encontrar la información. Entonces van a encontrar esta forma y le van a dar hacia abajo. Si tienen problemas en manipular su hoja, lo que estarían haciendo es como que reducen un poco el tamaño de la hoja para que sea más fácil maniobrarla, y cuando encuentren la información entonces lo hacen un poquito más grande. Ese es un por si batallan, ¿no? Lo que estarían viendo ustedes es una tabla de esta forma. Dice algo así: presiones de vapor de líquidos orgánicos e inorgánicos. Nosotros tenemos esta información que se encuentra aquí. Y entonces vamos a leer o vamos a interpretar un poco esta tabla, ¿no? Dice: compuesto número 1 están listados, son creo que 231. 231 compuestos. Y a un lado del número viene el nombre, obviamente en inglés, la fórmula química. De aquí ustedes podrían sacar la masa molar, por ejemplo. El número de CAS, que no es otra cosa más que un número de identificación industrial. Muchas veces en la industria, por ejemplo, no le conocen al metano como metano, ¿no? Simplemente es el compuesto 78828. Y eso significa metano. Y luego viene aquí unas variables que es lo que nos interesa. Estas constantes que dice C1, C2, C3, C4 y C5. Esas son constantes.
Entonces, si se fijan, tienen distintos valores. Y bueno, vamos a ver. Lo que estaríamos haciendo nosotros es haciendo un recorte de esta información. Vamos a ponerle... y les voy a decir recorte porque al final algunos van a apreciar que es un poquito más fácil hacer el recorte, porque a esos números los vamos a estar copiando varias veces. A ver, sería metano y propano. Entonces, nosotros haríamos un recorte y el recorte lo haríamos metano, propano, y se tiene que ver los compuestos que están saliendo aquí y las constantes. Entonces, y eso ya lo vamos a pegar nosotros a una hoja de Excel. Por ejemplo, vamos a cerrar esta parte de aquí y ustedes pueden abrir su hoja de Excel, ejercicios 1 y 3, ok. Esta, por ejemplo, es el documento que yo estoy usando para grabar todos los ejercicios. Ustedes, la idea o mi sugerencia es que tengan un solo documento y que cada pestaña le pongan ustedes el número de ejercicio que trabajaron. Por ejemplo, este es el ejercicio número 1 y aquí yo voy a colocar ejercicio número 2. Ok. Si ya tengo el ejercicio número 2, aquí es donde yo voy a traer la información que copiamos, ¿no? Entonces aquí tendría yo este pedacito de la tabla. Ahora, ¿cómo hacen eso? Miren, lo pueden hacer de muchas formas. Pueden hacer el print screen y recortar en Paint. Si tienen una Mac, lo pueden hacer con las teclas Command Shift 4 y el cursor les va a cambiar a algo así. Y entonces lo que seleccionen se vuelve una imagen. También pueden, y si tienen Windows, hay una opción en Windows. Si ustedes ponen el botón Start o la tecla de Windows y después de eso escriben, si están en inglés, SNI, o si están en español, vamos a poner aquí inglés, o si están en español colocan recorte en español, van a encontrar un icono que son como unas tijeras. Entonces seleccionan las tijeras y se les va a abrir un menú pequeño, le ponen nuevo y ese nuevo va a hacer que toda su pantalla se coloque en blanco. Y ese icono, que su cursor se vuelve un icono que les permite seleccionar una parte de la pantalla y específicamente esa parte de la pantalla se va a convertir en una imagen. Nada más esa parte. En la que ustedes pueden simplemente hacen control C y la pueden pegar donde quieran. Si tienen la versión más nueva de Windows, entonces creo que las teclas son... creo que si ustedes escriben Alt Shift S, no estoy seguro si es, a ver, Alt más Shift más S, o si es la tecla de Windows más Shift más S, no recuerdo cuál de las primeras dos teclas es, les abre directamente la opción para hacer el recorte de la imagen sin tener que entrar en la herramienta de recortes. Eso sí tienen la actualización más nueva de Windows, ¿no? Entonces aquí les dejo algunas formas en las que ustedes pueden hacer eso, o si se sienten más cómodos haciendo sus recortes, por mí no hay problema, ¿ok? Bueno, tienen aquí su tabla. Lo que vamos a hacer ahora es pasar estos datos a una sección aquí en el Excel de la siguiente forma. Miren, más o menos van a contar a la mitad de las celdas. Vamos a decir que yo tengo de la A hasta la R. Y yo digo que aquí más o menos es la mitad. Ven aquí. Aquí vamos a empezar a construir una tabla. No lo hacemos al principio porque esa información la vamos a usar más adelante. Vamos aquí a poner nosotros una M de más. El símbolo de más. Y le vamos a poner volátil. Bueno, todavía no. Cierto. Simplemente vamos a poner el nombre de las especies químicas que nosotros trabajamos. Metano y propano. Recuerden que nosotros no podemos saber quién es el más volátil y el menos volátil hasta que no sepamos las temperaturas de ebullición. El ejercicio no nos da. Y esa es una característica de este procedimiento que vamos a hacer. Entonces lo que haríamos aquí es colocar los títulos C1, C2, C3, C4 y C5.
Luego vamos a transcribir como tal todos los números. ¿Ok? Eso lo pueden hacer con las herramientas que les di la clase pasada, no hay ningún problema. A mí me gusta hacerlo uno por uno. Y 324, como ustedes se sientan más cómodos. El chiste es escribir todos los valores en las celdas. 466. Por ejemplo, para poner potencia en Excel tendría que poner E de potencia, simplemente ponen el signo de la potencia y el número. Y entonces ya le toman la notación científica y aquí sería 2. Y en el otro es propano. Aquí sería 59.078. Sería menos 34.92.6 menos 6.0669 es 1.0919 e a la menos 5. Aquí también tenemos un 2. ¿Ok? Bueno, y podríamos colocar aquí aparte lo que sería presión. Sería presión total y es importante las unidades que vamos a manejar. Todavía no hemos visto la fórmula, pero vamos adelantando. La fórmula nos pide que trabajemos presión en pascales. Y la presión en nuestro sistema es en pascales 2500 kilopascales por 1000 kilopascales que hay. Por 1000 pascales que hay en 1 kilopascal. Entonces sería 2.5 millones. Eso lo vamos a dejar hasta aquí. Esta tabla, esta imagen la podemos dejar ahí más o menos, no hay ningún problema. Vamos grabándolo. ¿Y qué ecuación es la que vamos a utilizar nosotros? Vamos a regresar a lo que sería nuestro libro de datos físicos y químicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla, ¿no? Nos vamos a ir hasta el fondo, hacia el compuesto 231, en esta parte de aquí. En el compuesto 231, al final dice un pie de tabla. Y vienen algunas instrucciones de cómo manejar esta información. Dice, las temperaturas que se muestran aquí están en Kelvin y la presión de vapor está en pascales. La manera de calcularla sería algo así. Presión de vapor es igual a exponencial de C1 más C2 entre T, C3, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos nosotros copiar esa fórmula. Presión de vapor es igual. Y nosotros la vamos a pasar a lo que sería el Excel. Vamos a ponerlo aquí. Presión de vapor es igual a C1, C2 y C3. Vamos a hacer un poquito más grande. Ok. Entonces vamos viendo la ecuación. Nos está diciendo que nosotros vamos a calcular esa presión utilizando las constantes que acabamos de escribir. Y lo que estaríamos haciendo nosotros es programar una serie de celdas para hacer los cálculos de las presiones de vapor. Ahora aquí hay un detalle. Y es la temperatura. No sé qué estén pensando ahorita, pero vamos a revisar lo que sería el cuaderno para ver cómo le haríamos para calcular la temperatura.
el Excel nosotros tenemos nuestra hoja de ejercicios y lo que haríamos es abrir la carpeta que ustedes tienen con la información de la unidad número 3. Van a darse cuenta lo que sería aquí hay una hoja de cálculo que se llama cálculos para balances de masa. La seleccionan y les va a ver ustedes la hoja con la que ustedes resolvían Gauss-Jordan para las ecuaciones simultáneas. Esta parte de acá. La primera pestaña en azul se llama Newton-Raphson y es la hoja de cálculo que les digo que les ayuda a resolver a ustedes la ecuación de presión de vapor para el compuesto de interés. Por ejemplo, aquí ustedes tienen la ecuación programada, más o menos, bueno, la ecuación de cómo se mira. Y Newton-Raphson, si recuerdan la clase de métodos numéricos, resuelve con la primera derivada una aproximación. Entonces lo que se hace es, esta ecuación se deriva, que sería esta parte de aquí, y se programa un método de iteraciones. Ese método es el que se encuentra programado en la tabla, que se encuentra en esta tabla. Nuevamente, ninguna de las celdas que se encuentran aquí están, ¿cómo se podría decir?, bloqueadas. Ustedes pueden moverlas y manipularlas, lo cual no se los aconsejo. Si terminan de usar el ejercicio, cierren el documento, no lo graben para que no exista ningún problema. O igual lo pueden descargar nuevamente, ¿no? Las celdas en color, de este color, no sé cuál color será, son las celdas que ustedes pueden o están intencionados a modificar. Si se pueden ver, aquí aparecen todas las constantes y la presión de trabajo que estarían utilizando. Y en lo que sería esta celda, un método numérico, si recuerdan, necesita de un valor inicial. Esa es la gran desventaja de los métodos. A veces ese valor no lo pueden predecir, etc. Pero como nosotros estamos trabajando temperaturas, de temperaturas tenemos conocimientos de qué valores podríamos utilizar. Y serían de 100. Normalmente la hoja está programada para 100. Si por alguna razón no les da, ustedes tienen la libertad de este número modificarlo. Pueden ponerle 200, 400, o si a lo mejor el resultado es 90, 100 se pasó, entonces obviamente no les podría dar, así que tendrían que poner un valor menor, como un 50, un 20. Recuerden que en métodos numéricos existe algo que se llama divergencia, convergencia y divergencia, ¿no? Así que nada más tengan cuidado con esa parte. Lo que haríamos nosotros es colocar las constantes de nuestro ejercicio de metano y propano. Vamos a poner aquí en este espacio metano y aquí vamos a poner propano. Ok, propano. Y incluiremos la información de nuestro ejercicio. Vamos a ver. Yo aquí tengo mi tabla. Voy a copiar este valor, esa hoja, esa imagen, perdón. La voy a poner aquí. Y yo voy a colocar los datos primeramente del metano para ver qué temperatura de ebullición nos da. Entonces decimos C1. Escribo 39.205 y vayan viendo que en la tabla se va modificando, ¿no? 39.205 menos 1324.4 menos 3.4366 a 3.1019 en la menos 5. Aquí son 2. Y aquí es importante cambiar la presión total. Ahora, la presión total está en pascales. Entonces son 2.500.000 pascales. Algo así. Entonces vamos a revisar. Si no me equivoqué en algún valor. 39.205 menos 1324.4 menos 3.43 3.4366 3.19 n menos 5 C2 y 2002.5. Vamos a ver, 2500 por 1000.
Y yo aquí tendría este valor. Dice 528. Ahora, ese valor vamos a anotar en esta parte de acá. Este valor es en verde. Les había comentado que el valor en verde es el que ustedes tomarían como dato siempre y cuando en la última columna de la tabla diga la palabra raíz. Si la palabra que aparece aquí es raíz, ustedes pueden tomar este valor como bueno y ese sería el resultado. El problema es que la palabra que aparece aquí dice sigue, o vamos a decirlo así, o sea, continúe con el cálculo. Eso significa que este dato está mal. Ya corroboré, por ejemplo, las constantes. Me he dado cuenta de que están bien. ¿Qué es lo otro que yo puedo cambiar? La temperatura. Para este particular ejercicio, una temperatura inicial de 100 Kelvin hizo que el sistema diverja. Así que no me sirve. Vamos a poner entonces, en lugar de 100, vamos a escribir otro número, vamos a poner 200. Ahora, con 200, los cálculos cambian. Esto de aquí de los símbolos de números es porque la celda es un poquito muy pequeña y no se alcanza a percibir todo el valor, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, en verde, ustedes tienen 171.9722. Y la palabra que aparece aquí es raíz. Quiere decir que este valor se considera que es el bueno. Ahora, ustedes van a copiar ese número y lo van a pegar aquí. Pero cuidado, lo van a pegar como un valor. Pegar el valor nada más. Si ustedes lo pegan, porque si ustedes lo pegan así nada más control C, control V, puede ser que se vincule la celda con la hoja, y si ustedes modifican las constantes, pues se va a modificar el valor, ¿no? Entonces tendríamos el valor aquí. Ahora vamos a colocar los valores para el propano. Entonces sería 59.078 menos 3492.6 menos 6.0669 1.0919 a la menos 5 2 y los 2 millones. Vamos a ver, son 59.078 menos 3492.6 menos 6.0669 1.091 a la menos 5 2 millones. Ok, entonces miramos, las constantes son correctas, el valor en verde no nos está dando, así que vamos a modificarlo. Le subimos otros 100 y nos da que en 300 tenemos aquí raíz. Miren, la hoja de cálculo originalmente tenía 100, ¿no? 341 es el valor, según el método numérico, que satisface que la ecuación se va a volver 0. Si yo pongo un valor inicial de 100, ¿qué está pasando? No se puede resolver el método. Si yo pongo un valor de 200, el método numérico diverge, quiere decir que está buscando una aproximación, pero se está yendo al infinito. Miren el valor que está proponiendo, 2033, con un, sí, muy diferente a lo real. Si ustedes le ponen aquí, por ejemplo, 250, ya con un valor inicial de 250 ya llega a la raíz. Ustedes le ponen 300, también llega a la raíz. Vamos a poner con 400. En 400 también llega a la raíz, entonces 500. En 500 sigue en la raíz. Entonces pueden ver que no es totalmente aleatorio. O sea, ahí es un rango bastante considerable entre 250 y 500 en los que ustedes pueden encontrar la raíz, para que no tengan miedo y puedan modificar también esa celda. Lo normal, mi consejo es que pongan 300. 300 es una temperatura de 32 grados, ¿no? Entonces es una temperatura muy estándar, así que no hay ningún problema. Toman ese valor como temperatura estándar, o cuando ya saben que es un proceso
que son los líquidos comunes, pueden utilizar inclusive la temperatura de ebullición del agua como inicial y con eso tendrían la información, ¿no? Bueno, hacen la copia de los datos, lo pegan aquí como valor y aquí está 341. Ahora sí, 341 para el propano y 171 para el metano. Con estos podemos apreciar que efectivamente el metano es el más volátil por 140 grados. ¿Qué es? No, por el doble, ¿no? 170 y 341. Estos dos datos los vamos a tomar y los colocaremos en nuestra otra hoja de cálculo, donde pusimos las constantes, es decir, en esta. Y vamos a poner aquí una celda que se llama temperatura. No, miento, iteración. Y la siguiente se va a llamar temperatura. En temperatura vamos a colocar estos dos valores y en la iteración vamos a colocar del 1 hasta el 15. 2 más 1 y lo bajamos hasta el 15. Sí, está aquí. Ok. Este valor lo vamos a tomar y lo vamos a mover hasta el 15. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos, si recordamos de nuestras tablas de diagrama de equilibrio, vamos a ver el otro ejercicio. Estos valores son aproximadamente 15, ¿no? Pueden ver aquí 15 datos. Nosotros vamos a hacer un diagrama basándonos en este con 15 datos también. Esta temperatura es la temperatura de ebullición del más volátil y esta temperatura es la del menos volátil. Nosotros lo vamos a hacer al revés. No hay ningún problema, ¿no? De todas maneras lo va a graficar con el incremento correspondiente. El más volátil primero y el menos volátil hasta el final. Ahora, lo que haríamos es colocar aquí valores intermedios. ¿Sí? Estos valores intermedios ustedes los propondrían. No hay, vamos a decirlo así, no le estoy dando un criterio para que lo hagan, pero la única condición es que tienen que ser por encima de 171.97 y por debajo del 341. Esos son los límites. Muchos lo que hacen es que restan los valores, los extremos, lo dividen entre 15 y eso es un incremento y se lo van sumando a cada celda. Adelante, no hay ningún problema. Yo simplemente lo hago al tanteo y por ejemplo yo digo que la diferencia entre ambos valores son como de 170. Entonces 170 los voy a dividir rápidamente como que entre 15 valores. Me toca de a 12, de 10 porque estos son 150. Entonces son 12. Vamos a ver con 12. Te voy a poner aquí. A este le sumo con 12. Y esta fórmula la arrastro hasta acá. Todos esos tienen incrementos de 12 menos estos dos. 12 serían 339, ¿no? No importa que el último no dé. Simplemente lo que me interesa es que tenga datos. O sea, que se pueda ver una tendencia por las fórmulas. Con esto van a notar ustedes entonces que a partir de este momento nuestros cálculos podrían ser distintos. Y lo único que sería parecido es los extremos. Ahora, la experiencia me ha dicho también en Excel que aunque ustedes hagan tal cual, igual como yo, esta información, su Excel les puede dar distintos decimales. No se preocupen. Mientras tengamos el 341.39 y el 171.97 o 98, 99 o 96, no hay problema. El 171 lo voy a mantener. Y de aquí vamos a decir, es información importante, pero es un relleno que podría ser distinto para cada quien. Bueno, ya tenemos nosotros nuestra temperatura. Ya están aquí los datos. Vamos a grabar. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Bueno, a continuación se debe de programar las celdas con las cuales se van a calcular las presiones de vapor. Es decir,
esta de aquí. Esta ecuación es la que nosotros vamos a programar. Vamos a hacer un poquito más hacia acá. Tanto para la presión de vapor de A como la presión de vapor de B. Entonces vamos a ponerle aquí presión vapor de A y presión vapor de B. Aquí lo que harían es utilizar las constantes para cada de la especie química correspondiente según la tabla que se encuentra aquí y deben de anclar la información. Yo les diría, por ejemplo, les ayudo aquí a programarlo, sería igual y colocan x, que sería la función exponencial para Excel, abren el paréntesis, la constante C1 para A. ¿Quién es A? En este caso A es el metano, que sería el más volátil. Más C2 por temperatura. C2 por temperatura. ¿La temperatura cuál? La del renglón que se está utilizando para trabajar. Y el 171. Y luego pondríamos más C3 por logaritmo natural es ln de la temperatura más C4 por la temperatura a la C5, que sería 2. Y con esto cerramos el paréntesis. Vamos a ver. Vamos a analizar. Aquí tenemos algún detallito. Vamos a ver. 39205 J2 K2 por... Ah, ok, ya vi. Aquí yo me equivoqué. Es entra. Listo. Un pequeño detalle en el cálculo. Si se fijan, el primer valor de la presión de vapor de A es exactamente igual a la presión total del sistema, que fue lo que acordamos en el texto, ¿no? Si la presión de ebullición de A, si la presión de vapor de A es igual a la presión total, entonces ebulle el sistema. Y lo que calculamos nosotros fue la temperatura de ebullición. Por lo tanto, si yo coloco esa temperatura de ebullición, la presión de vapor tiene que ser la de la presión total. Este valor tiene que ser idéntico a la presión total. Y por lo tanto, el valor de la presión de vapor de B a su temperatura de ebullición tiene que ser la presión total. Entonces, estos dos valores deben de ser los mismos que la total. Eso es importante. Ahora, aquí nada más hay que anclar los valores, es decir, vamos a arrastrar las fórmulas y lo que no queremos es que se arrastren las constantes. Para eso colocan el símbolo de dinero entre cada renglón y columna. Es importante que el valor de la temperatura es móvil, ese cambia por cada renglón, así que ese no lo muevan. Entonces, por ejemplo, en mi caso la B2 no se mueve, pero las demás sí. Y ahí quedó. Ok, aquí puse algo de más. Sí, ya vi. Y si se fijan, no hice absolutamente nada más que ponerle los símbolos y ya no me está dando el 2.5 millones, me da 200, 400, 2.49999 millones de pascales. Pero no importa. Entonces lo bajan y tendrían este dato. Vamos a quitar el azul, el amarillo. Y aquí lo que haríamos es colocar la misma ecuación. Yo lo que hago sería copiar la fórmula. Pongo aquí igual, la pego. Pero antes de darle enter, con esta mano, bajo todas las constantes a B, que sería propano. Y me da ese valor. Y si se fijan, aquí donde estaba amarillo, 2.5 millones de pascales.
2.5 millones de pascales. Y aquí es importante ponerle entonces, este sería más volátil. Y este de aquí sería menos volátil. Es con más volátil y menos volátil. Ajá. Entonces ya tenemos las presiones de vapor. Lo que sigue es que vamos a calcular las fracciones molares en el equilibrio. Para esas fracciones molares en el equilibrio, ustedes miraron en sus apuntes, ustedes las tienen por ahí en su cuaderno, pero vieron que están en función de las presiones de vapor, ¿no? Las tienen en un cuadrito, la mayoría de los sus apuntes los tienen encerrados, bien identificados. Y lo que estaríamos aquí programando serían esas ecuaciones en específico. XA, vamos a poner mayúsculas, XA, y aquí sería fracción molar de A, así como está. Y entonces vamos a ver. Esas fórmulas dicen algo así. Para empezar, es una división de presiones de vapor para el líquido, ¿no? Entonces, presión de vapor, fracción molar en el líquido de A es igual a la presión total del sistema menos la presión de B de vapor. ¿Cuál presión de vapor? La del renglón. Vamos a trabajar nosotros por renglones. Cada cálculo que estemos haciendo en la columna, los datos que vamos a usar van a ser los que estén en el renglón. Entonces sería presión de vapor de B entre la presión de vapor de A, menos la presión de vapor de B. Y les va a quedar 1. Pues voy a poner aquí la ecuación. Nada más para que la tengan. Entonces será XA es igual a presión total. Aquí un pequeño detalle. Presión total menos la presión vapor B entre presión vapor A menos presión vapor B. Esa es la ecuación que estamos programando. Y la ecuación que estamos programando nosotros para fracción molar de A, en su apunte, ustedes la tienen por ahí, es la fracción molar de A en el líquido por la presión de vapor de A entre la presión total. Esa va a ser la ecuación que programamos ahora en la segunda columna. Entonces decimos, presión de vapor, fracción molar en el vapor, disculpen, va a ser igual a la fracción molar en el líquido por la presión de vapor de A entre la presión de vapor de lo que sería B. La total, perdón, total, y la total está aquí. Y también les da 1. De estas dos celdas, ¿qué valores tengo que fijar? El único valor que tendrían que fijar aquí es el valor de la presión total, que en mi caso es la celda J4. Entonces yo fijo la celda J4. Y en el caso de la fracción molar en el vapor, también fijo J4. Creo que no está completo, no. Y entonces yo puedo jalar las celdas y me va a calcular cada uno de estos valores con información del renglón correspondiente. Miren, esta celda lo calcula con su renglón correspondiente. Esta celda con su renglón correspondiente. Y cada celda lo hace con su renglón. ¿Qué pasa si ustedes por aquí, o sea, la idea es que ustedes tengan un diagrama de equilibrio que como dato máximo sea 1 y como dato mínimo sea 0 o un número muy cercano a 0? ¿Qué pasa si el valor que les encuentra aquí les da por encima del 1? Si les da por encima de 1, lo que van a hacer es modificar esa temperatura.
para que les dé un valor 1 o cercano a 1. ¿A qué me refiero? Miren, ¿qué pueden observar con el comportamiento de la fracción molar y la temperatura? Si la temperatura a partir del 171.97, si baja, si aumenta la temperatura, la fracción molar baja. ¿Qué pasa si la temperatura sube a 342? Este se va a hacer negativo. ¿Qué pasa si la temperatura es menor a 161? Va a ser mayor a 1. Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí 171. Nada más. Una fracción molar de 1.03 no existe. Como máximo tiene que ser 1. Si ustedes tienen un valor que esté por encima del 1, este valor lo van a hacer más grande. ¿Ok? ¿Qué pasa si aquí ustedes tienen un valor de negativo? Una fracción molar no puede ser negativa. Miren, 342. Me está dando menos. Es un valor muy cercano al 0, pero negativo. Si le está pasando esto, quiere decir que el valor de la celda de temperatura lo tienen que hacer un poco más pequeño. ¿Sí? Por si tienen alguna duda con esta celda o con esta celda. ¿De acuerdo? Es la manera en que ustedes podrían hacer las modificaciones. Bien. Ahora, yo tengo mi información. Miren, esta columna, vamos a ponerlo así. Temperatura, fracción molar en el vapor y fracción molar en el líquido. Aquí están. Y si las comparo con el ejercicio anterior, esos son los datos de equilibrio. Los acabo de terminar. ¿Ok? Lo que haríamos nosotros es lo mismo que en el ejercicio pasado. Una gráfica que nos dé el equilibrio termodinámico. Y es lo que haremos a continuación. Miren. Vamos a graficar estos datos. X contra Y. Entonces será insertar. Gráfica de dispersión. Dispersión con puntos. Y obtengo esta gráfica. Voy a hacer un poquito más hacia abajo. Okay. Y digo, título de gráfica, le vamos a poner diagrama de equilibrio. Y vamos a ver. Estos datos, recuerden que tienen que ser de 0 a 1. Así que no me sirven. Tengo que hacer la grabación del eje un poco más pequeña. Así que para poder modificar los datos del eje, miren, seleccionan el eje. Hay una diferencia entre seleccionar la gráfica, así está seleccionada la gráfica, y así está seleccionado el eje. Cuando está seleccionado el eje, le dan clic secundario y le dan formato a eje y les va a abrir un menú, ya sea en su lado derecho o a lo mejor con una ventana emergente, depende de la versión de Office que tengan. Valor máximo le van a decir que es 1 y las unidades de incremento mayor tienen que ser 0.1, quiere decir que va a ser de 0, 0.1, 0.2, 0.3. Si ustedes con este menú abierto seleccionan el eje Y, ahora aquí el formato del eje cambia y ya estamos manipulando el eje Y. Entonces máximo valor de 1 y automáticamente dice mayor, línea mayor, 0.1. Y ahí quedó. Cierran esta parte. Agregan ustedes en formato, en diseños de gráfico, agregan los títulos para ejes, XA. Y agregan la parte vertical, que sería YA. Así, ¿no? Entonces, este es nuestro diagrama de equilibrio. Pero si recuerdan, con el ejercicio anterior, nosotros calculamos algo que se llamaba ecuación de operación y trazamos una serie de líneas en nuestro diagrama y donde se cruzaba esa línea de ecuación de operación con el equilibrio, tomábamos eso como el equilibrio en ese destilador flash. Para este ejercicio yo no tengo nada, no me da relación de BF, no me da flujos, no puedo obtener nada y no tengo ni siquiera temperatura. Bueno, no tengo, lo único que tengo es la temperatura, 0 Celsius. Entonces, ¿cómo me relaciona la temperatura de 0 Celsius el equilibrio? Bueno, ya sabemos que el equilibrio es cuando las variaciones de presión, temperatura y composición cesan.
Yo tengo presión y tengo temperatura. Me falta lo que es composición. En este diagrama de equilibrio no se ve expresada la temperatura. La presión sí está expresada, pero la temperatura no. Hay otro diagrama que se llama temperatura-composición. Ese lo vamos a hacer aquí, a un lado. Seleccionan una celda en blanco, le dan insertar, gráfica de dispersión, y ya que está su gráfico en blanco, vamos a bajarlo un poquito aquí, le vamos a dar adicionar datos, vamos a seleccionar datos, le vamos a poner aquí nueva serie, serie 1, nombre, le vamos a poner líquido, valores en X, va a ser le damos aquí en el cuadrito, vamos a colocar los valores de la fracción molar en el líquido, es decir, estos valores. Y en el eje Y, lo que yo voy a colocar es temperatura. Y yo voy a ver cómo se comporta la fracción molar en el líquido al manipular la temperatura. Entonces tomo este valor aquí, lo cierro y grafico temperatura. Estos que se encuentran acá. Sí. Una vez que tengo cómo se comporta el líquido, entonces aquí voy a agregar lo que sería otra serie a la cual voy a llamar yo vapor. ¿Qué valores va a tener en X? Los valores de composición, pero en el vapor. Eso es esta información que se encuentra aquí. ¿Qué valores voy a colocar en el eje Y? Igual, los mismos valores de temperatura. Quiero ver cómo se comporta la temperatura en el eje o en el vapor. Entonces, pondría aquí temperatura. Selecciono los datos, le doy Enter, le doy OK y me va a dar esta gráfica que va a tener esta forma extraña, algo así como si fuera un circuito. Vamos a la expansión, más o menos así, y si se fijan hay que manipularla para poder apreciar un poco la información. Entonces, estas gráficas tienen el nombre de temperatura composición. Nosotros seleccionamos, bueno, de aquí mismo podrían irse a lo que sería el formato de eje, pero otra vez seleccionan el eje, clic secundario, formato de eje, y le van a decir que el mayor es de 1, con su punto 1 aquí, perfecto, y aquí lo que van a hacer es hacer la graduación de tal forma que se expanda un poco la gráfica. Miren, de 0 a 150 Celsius no hay ningún valor graficado. Perdón, de 0 a 150 Kelvin. No hay ningún valor graficado aquí, así que esta información no me sirve. Yo bien podría colocar el 150 como mi valor inicial y no habría problema, ¿no? Y de hecho, si se fijan, el punto máximo es 341.7. Así que el 350 no se utiliza como máximo. Entonces podríamos decir que el mínimo sea 150 y que el máximo sea 350. Y dice que hay incrementos de 20. Lo podemos dejar así, no pasa nada. Entonces ya la gráfica se ve un poquito más estable. Vamos viendo, bueno, hicimos una especie de suma en lo que sería la gráfica para darle importancia a algunos datos. Y lo que hacemos es ponerle los ejes. Diseño de gráfico. Títulos de los ejes, el primario. Aquí va a ser composición y va a ser tanto de XA como YA. Y seleccionamos otra vez esta parte, elemento de gráfico, título del eje, vertical, y aquí colocamos temperatura. Temperatura. Y es importante la unidad que estamos manejando, que sería el Kelvin. Temperatura. Ajá. Ok. Y ese es el diagrama. Entonces, ya tenemos aquí el diagrama. Y lo que vamos a hacer nosotros
es algo así, miren. Si ustedes lo tuvieran en su forma gráfica, sí, si ustedes tuvieran en su forma gráfica, estarían limitados a hacer lo que sigue. Diseño de elementos, vamos a colocar las líneas divisoras horizontales y líneas divisoras verticales para tener una cuadrícula más apreciable. Y lo que estarían haciendo ustedes es algo así. 273, que sería como por ejemplo esta parte. Vamos a hacer un zoom a esto. Es una idea nada más. Dice 270, aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son 5 divisiones entre 20 puntos, son 4. Entonces cada línea de estas vale 4. Entonces aquí serían 274. La temperatura es 273. Quiere decir que algo así viaja esta línea, corta aquí, a esta curva, y luego baja. Baja, baja hasta por acá. Y aquí va a ser la composición en el líquido, es decir, en la temperatura en la que estamos trabajando, que son 273, porque el ejercicio dice que son 0, trazan ustedes toda una línea y la prolongan. Esa línea, si la prolongan hasta el 1, va a cortar a las curvas de equilibrio en 2 puntos. Donde la corten en el punto azul, ese es el líquido. Donde la corten en el punto naranja, ese es el vapor. Aquí se me olvidó ponerles, por ejemplo, las leyendas. Elemento de gráfico, adicionar leyenda en la parte inferior y ya dice líquido de vapor. Ok. Aquí pequeño problema con... Sí, ya. Entonces la idea es que ustedes lo voy a poner así como en dibujos. A ver si... Insertar... Bueno, vamos a poner acá. Insertar ilustración, figuras, una flechita. Vamos a poner algo así, nada más como para que tengan una idea. Y esta flecha la vamos a poner en negro. Ok. Entonces, esta flecha representa el trazo de los 273. Vamos a ponerlos aquí. Y continúa todavía hasta acá. Vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, vamos a copiar esta flecha. Y ahora vamos a hacer un trazo hacia abajo. Y va a estar... así. Y donde corte a la línea de equilibrio, baja. Y sería este punto. Y donde corte la línea de vapor, sería este otro punto. A ver... algo así. Entonces, este punto en el que me encuentro posicionado va a ser la composición en el líquido. Y este otro punto donde me encuentro posicionado será la composición en el vapor. Vamos a ponerlo aquí. XA y YA en equilibrio. Sería 1, 2, 3. Entonces esto sería 0.06, 0.06. Y ya sería 1. Este es 2. No, sería 2, 4. Como 0.82. 82.6 más o menos. 0.826, algo así. Y esa es la información que ustedes tomarían para el equilibrio. No sé qué tan complicado consideren que sea esto. Tienen que hacer la gráfica y de ahí de la gráfica tomar los valores. O la otra cosa que pueden hacer es lo siguiente. Esto es única y exclusivamente si ustedes tienen los datos para poder hacer la manipulación como tal del subdiagrama de equilibrio. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran esta información, tienen que usar la gráfica estrictamente hablando. Pero si ustedes están haciendo el equilibrio termodinámico,
entonces pueden optar por hacerla de forma gráfica o por hacerla según con los datos. La otra cosa que pueden hacer es que ustedes aquí tienen 267, voy a hacer un zoom, tienen 267 Celsius y 279. Lo que pueden hacer es en esta parte escribir la temperatura a la que ustedes están trabajando, que sería 273.15. Y automáticamente el Excel les va a programar las fracciones en el líquido y en el vapor de A con esos datos. Y esos datos van a ser el punto 5. Vamos a copiar esos datos. Le vamos a poner aquí como que... Vamos a pegarlos aquí como valores. Pegar paste values. Vamos a poner para acá. Vamos a poner aquí y le vamos a poner aquí en equilibrio. Gráfico. Y por datos. Gráfico y por datos. Cuando tienen esto, lo único que hacen es, ya que apuntaron los valores, control Z para regresar su equilibrio a la normalidad, o bien simplemente dejarán la fórmula para como lo tenían anteriormente y no hay ningún problema. Ahora vamos a regresar con la información. De esto, ustedes tienen el equilibrio de fracción líquido y fracción vapor de A, tanto en su forma gráfica como por datos. De los dos, vamos a decirlo así, el más preciso sería el de datos como tal. Una gráfica, por mayores líneas de apoyo que tengan, va a ser más inexacta que lo que sería unos datos. Así que tomaríamos la información del punto 0,5 y del punto 0,82 para los datos de equilibrio. Estos datos vamos y los llevamos hasta lo que sería el cuaderno para terminar la parte de los balances en materia. Aquí en la pestaña de Gauss-Jordan nos vamos al principio y colocamos las ecuaciones en el orden en la que se encontraban la ecuación 1 y luego la ecuación 3. Tenemos que para la ecuación 1 son B vale 1, líquido vale 1, no hay variable 3 y el resultado son
520 kilomoles. Para la ecuación 2 tenemos que son 0.82 para el vapor, que son 0.057 para el líquido. No hay variable 3. Y el resultado serían 156. Con eso nos vamos a la tabla aquí abajo y vamos a encontrar que los resultados son 165.6 y 354.39 para los flujos. Vamos a redondear un poco y lo escribiríamos tal cual en